Corte, en una ceremonia muy simple, pero ahora se suman las tensiones, por supuesto, el pedido de renuncia desde algunos sectores, y queremos hablar con Carmen Fontán, constitucionalista, para que nos dé también su interpretación respecto de esto que está mirando ella, ¿no? A la distancia, nosotros desde acá, pero tratando de entender lo que es importante también, ¿no? Para nuestro país. ¿Cómo estás, Carmen? Buen día. Estar con ustedes. ¿Cómo te va? Bueno, a ver, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Nosotros decimos tensiones políticas, pedidos concretos de renuncia. Hay gente que, y lo dijo Lorenzetti hace poco, yo no hubiese aceptado asumir de esta manera. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? ¿Debería o no debería renunciar García Mansilla en este caso? Bueno, exacto. El escenario institucional es bastante complicado. Nosotros hace tiempo en la Gaceta, antes de que él asuma, habíamos sacado una opinión, los constitucionalistas, adelantando que esto iba a ocurrir, justamente. Claro. Lo que no queríamos era este escenario donde obviamente quien queda desprestigiada es la cabeza del Poder Judicial, con la incorporación de García Mansilla. Por eso habíamos cuestionado oportunamente el decreto autónomo que había dictado el presidente para designar 2 vocales en comisión. Hoy el panorama está de la siguiente manera. El gobierno ha acudido a un instrumento procesal que se llama persaltum, es decir, para contarle a la gente, el persaltum es un salto de instancia. En este caso se está salteando a la Cámara porque el juez Alejo Ramos Padilla hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Rizzo y Gil Domínguez para que durante un lapso de 3 meses García Mansilla no siga firmando pronunciamientos en la Corte. Esto ha sido apelado por el Poder Ejecutivo. Le contamos a la gente que en el tiempo que lleva García Mansilla como vocal de la Corte ya ha firmado aproximadamente lo que se conoce unas 215 sentencias que están firmadas por García Mansilla. ¿Cómo podríamos salir de este, digamos, emboscada institucional? Bueno, la más sencilla sería la renuncia de García Mansilla, es decir, no esperar hasta el vencimiento del año legislativo, como decía el decreto de designación, porque cuando se lo designó en comisión, desde el momento que jura hasta el cese del año legislativo, que ocurre el 30 de noviembre. Entonces, la primera salida es que un gesto institucional valioso sería que haga un paso al costado, que renuncie, que es lo que están pidiendo desde varios sectores políticos y desde parte también de académicos y de profesores. Esa sería la primera salida. La Corte en este momento, y por lo que han declarado, están esperando justamente que haga eso, un paso al costado, porque han dicho que es una decisión personal de García Mansilla el de renunciar o no, porque la Corte, al tomarle el juramento, lo ha incorporado válidamente a integrar la Constitución. ¿Por qué es importante un paso al costado? Porque para que la gente se imagine, si en este lapso de 40 y pico de días que García Mansilla asumió, ya firmó 215 sentencias, en lo sucesivo que siga firmando, va a generar una serie de planteos de nulidades de las sentencias que lleven la firma de él. Porque aquellas personas que no están conformes con el pronunciamiento, que van a plantear la nulidad por la incorrecta incorporación o mantenimiento de él en el cargo, cuando uno de los órganos encargados de su designación, que es quien presta acuerdo, ya por una mayoría de 51 le ha denegado el acuerdo, de tal manera que hay un rechazo expreso al pliego de este magistrado. Entonces, habría una cantidad de nulidades frente a la Corte Suprema, lo que seguiría generando todavía más imprevisión, más inseguridad jurídica, de tal manera que alguien le tiene que poner un coto a esto, y el primero va a ser justamente que lo pueda hacer él renunciando y haciendo un paso al costado. Si esto no ocurre, si García Mansilla no renuncia, ¿cuál es la otra alternativa o cuáles son, si es que existen, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Por dónde se sale, ¿no? Tomando sus palabras. Sí, porque en jurisprudencia sobre este tema no tenemos, porque la gente tiene que pensar que hace más de 100 años que no se nombraba un vocal de la Corte en comisión. Es decir, que no tenemos ningún tipo de jurisprudencia que pudiera ser aplicable. La otra
es que la Corte Suprema acepte el per saltum y se pronuncie, lo cual veo que es bastante difícil. Y la otra es el escenario de que este hombre no renuncie, que se desobedezca la orden judicial de Alejo Ramos Padilla, y entonces van a venir unas cataratas de planteos de nulidad que va a abarrotar a la Corte. Claro. De tal manera que ¿quién está en este momento en la peor situación? Justamente la cabeza del Poder Judicial. Exacto. Porque incorporó a uno de sus miembros que está altamente cuestionado, que ya tiene un rechazo del Senado. Es más, la doctrina está muy dividida, es decir, hay un reducido grupo de doctrinarios que ante esta eventualidad pensaban que debía terminar el mandato del juez, como dice el decreto, el 30 de noviembre. Pero hay un grupo importante de doctrinarios, entre los que estaba enrolado Vidar Campos, que dice que una vez que hay un rechazo expreso por parte del Senado, el cargo tiene que quedar vacante y renunciar. Claro. Que sería la interpretación más correcta, porque si designar un vocal de la Corte es un acto complejo que requiere la voluntad de dos partes, Ejecutivo y Senado, tal como está en la última reforma del 94, con un consenso agravado, es clarísimo que no puede mantenerse en la Corte una persona que no cuenta ni con el consenso ni con la voluntad de una de las partes que está prevista para su designación. Sí. De tal manera que de esto salimos primero con un paso al costado del propio. ¿Cree usted que esto puede llegar a ocurrir, Carmen? ¿Lo ve como factible? Sí, que renuncie. Yo creo que va a tener que ser inminente por la situación en que ha puesto a toda la Corte Suprema. Yo creo que esto va a ser directamente cuando se analicen las consecuencias de que se mantenga aún en contra de lo que ya resolvió el Senado, se darán cuenta que es una situación insostenible. Claro. Ya las declaraciones del propio Lorenzetti han dado un puntapié. Yo nunca hubiera aceptado ser designado por decreto. Este hombre lo había dicho en su momento en la entrevista, de tal manera que alguien que tenía condiciones como para haber podido entrar por derecha y un hombre preparado para poder estar en la Corte ha quedado en este momento en entredicho, desprestigiado a raíz de este atajo institucional que se le ocurrió tomar al presidente para designar dos vocales en la Corte. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación, por supuesto, del panorama. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí estábamos charlando con Carmen Fontán, constitucionalista, y este panorama en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Más información, José. Así es, Caro. Nosotros nos vamos a la calle con Matías Aguad. Él está en las oficinas del Colegio Médico porque esta institución